conjunto con la Asociación de Reumatología de Santa Fe. Está también su presidente, el doctor Javier Coagliato. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, la verdad que quiero felicitar a Lorena por la invitación que tuvo hacia nuestra asociación para que podamos realizar este tipo de actividades en conjunto. Yo creo que es muy importante, más como está la medicina hoy en día, que podamos trabajar en forma interdisciplinaria. Y creo que esto sea el comienzo de muchas actividades que podamos realizar junto a las dos asociaciones. Así que sin más, creo que estamos a tiempo de empezar a presentar los casos clínicos y espero que sea del disfrute de todos este tipo de actividades. Muchas gracias. Bien, entonces, los dejamos con Lorena Brance, que es la futura presidente de la OMS, que ya va a coordinar este Ateneo. Espero que les resulte interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Esperen que estoy ahí arreglando la sala de espera. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar a esta hora con nosotros. Vamos a discutir dos casos clínicos entre dos asociaciones amigas, así que bueno, la verdad que es un gusto poder coordinar este Ateneo. El primer caso clínico es sobre una paciente de 75 años con osteoporosis, fracturas y tratamientos previos. Lo va a presentar la doctora Emilce Fonseca. Emilce es especialista en clínica médica y en reumatología y es médica del staff de reumatología y enfermedades óseas de Rosario. Y lo va a discutir el doctor Ignacio Chavero, quien es médico clínico y especialista en reumatología del Policlínico PAMI 1 de Rosario, Grupo Oronio, y es miembro también de la comisión directiva de la Asociación de Reumatología de Santa Fe. El segundo caso es una paciente de 46 años con baja masa ósea. Lo va a presentar la doctora Diamela Bolzán, concurrente del Servicio de Endocrinología del Grupo Gama de Rosario, y lo va a discutir Agustín Ramírez Estieven, quien es médico especializado en clínica médica y endocrinología, doctor en ciencias biomédicas, coordinador de la unidad de tiroides y paratiroides del Hospital Privado de Rosario y es médico del staff de osteología en reumatología y enfermedades óseas. Primero vamos a dar lugar a la presentación y discusión del primer caso y posteriormente vamos a pasar al segundo caso, ¿sí? Damos comienzo entonces con la doctora Emilce Fonseca. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Lorena. Bueno, vamos a presentar un caso de una mujer de 75 años que consulta a nuestro centro para tratamiento de osteoporosis. Dentro de los antecedentes de baja masa ósea, ella negaba tabaquismo, alcohol y café. Refería a un consumo de calcio en la dieta estimado de 500 miligramos por día y no practicaba ni practicó actividad física. Dentro de los antecedentes personales de fracturas por fragilidad, refería a la fractura de muñeca, cadera izquierda y vertebrales. Dentro de los antecedentes familiares, negaba fracturas en la familia, en los padres, sí refería el padre con una osteoporosis severa. Dentro de los antecedentes ginecostétricos, una menarca a los 11 años y una menopausia a los 47 años, no refería embarazos, y entre otros antecedentes era hipotiroidea e hipertensa. La medicación que venía haciendo era levotiroxina, nebivolol, vitamina D, 100.000 unidades cada 60 días, y ella negaba medicación asociada a su baja masa ósea en ese momento. Tenía un índice de masa corporal de 19, y dentro de la historia de los tratamientos que había realizado por osteoporosis, bueno, refería a una menopausia a los 47 años, había hecho 5 años de tratamiento de reemplazo hormonal, posteriormente hizo 2 años de raloxifeno, después posteriormente hizo ivandronato oral durante 5 años y posteriormente 3 años de ranelato de estroncio. Hasta el año 2010 que lo suspende, ahí no presentaba tratamiento y ella se autoprescribió hidroclorotiazida por su hipercalciuria. En ese momento es cuando presenta la primera fractura por fragilidad. Posteriormente hace tratamiento en el año 2019
2 dosis de denosumab, que después la abandona y en el 2021 es cuando presenta la segunda fractura asociada a una caída. Después, en el año 2023, es cuando, estando sin tratamiento, presenta la fractura de lumbar 1. Nosotros la vemos en nuestro centro en marzo de este año. Entonces, a modo de resumen, hizo terapia hormonal de reemplazo durante 5 años, ivandronato durante 5 años, raloxifeno durante 2 años, renato de estroncio durante 3 años, amiloría e hidroclorotiazida por su hipercalciuria y denosumab, que hizo durante 1 año 2 dosis. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, refería a la vertebroplastía a nivel de lumbar 1 en enero del 2023. La densitometría, ella no traía estudios previos, refería a los tratamientos de osteoporosis sin la respuesta a la terapia, y tenía una densitometría lumbar que se le realiza en marzo, donde informaba una lumbar, un test score de menos 4,1, la L2 fue excluida por su vertebroplastía, y a nivel de la cadera derecha, en cadera total derecha informaba un test score de menos 2,8. El laboratorio que se lo solicita a la paciente informa un hemograma y hepatograma normal, una función renal normal, los reactantes de fase aguda normales, una TSH dentro de los parámetros normales, una FAL de 57, un lipidograma normal y un P/E con una bisalbuminemia. Presentaba un beta-cross-lab de 0,75, una osteocalcina de 25, una calcemia normal de 9,2, una fosfatemia de 4,1, una PTH de 36 y una vitamina D de 53. El calcio en orina de 24 horas de 166, una fosfaturia de 360 y una deoxi dentro de los parámetros normales de 6,55. Otros estudios, los cuales trae la paciente, un ecocardiograma con una insuficiencia mitral, con una ingurgitación grado leve, un ecople de vasos del cuello, con placas leves bilaterales, una ecografía donde no se evidenciaba litiasis renal, y la radiografía dorsolumbar, donde se observaba la fractura a nivel dorsal 5, grado 1, de dorsal 11, grado 2, y de lumbar 1, grado 3, donde se veía la vertebroplastía. Se interpreta a esta paciente como una osteoporosis severa posmenopáusica, con múltiples fracturas por fragilidad de muñeca, vertebrales y cadera. Presenta una estratificación de riesgo de muy alto para una nueva fractura, y dentro de los tratamientos que se le instaura, se le da calcio, 1000 miligramos por día, magnesio, 500 microgramos por día, vitamina D, 50.000 unidades por mes, rehabilitación y actividad física, bajo seguimiento por kinesiología. Se la considera una paciente con muy alto riesgo, por lo que se le indica tratamiento en primer línea con romosozumab, lo cual la obra social no la autoriza, por lo que se realiza tratamiento con teriparatide. Dentro de la evolución, se observa de la evolución desde el primer laboratorio hasta posteriormente el inicio del teriparatide, se observa una disminución de la calciuria, un aumento del CTX, aumento de osteocalcina y un aumento de la FAL. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos en esta paciente es si, con todos los esquemas que recibió, si hubiese indicado osteoformadores o si hubiera continuado con antirresortivos, y qué rol cumple el no tratamiento adecuado con calcio y actividad física. Muchas gracias. Gracias, Emilce. No sé si hay alguna pregunta sobre el caso o alguna duda. No veo en el chat que hubieran escrito algo. Nosotros les pedimos que si tienen dudas o quieren hacer preguntas, las puedan acercar al chat. En este momento no estoy viendo que hubiera alguna pregunta. Si no, No, yo tampoco. Gracias, Gaby. Bueno, si no, vamos a dar
lugar a la discusión, y si aparecen preguntas igualmente sobre el caso clínico o sobre temas que quieran aportar, les pedimos que lo escriban en el chat y nosotros se las trasladamos a los disertantes. Ignacio, ¿querés compartirlo? Hola. Sí, no, estaba muteado. ¿Cómo andamos? Bueno, ahí vamos con el. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿está viendo esto? ¿Sí, no? Yo aún no veo nada, pero quizás sea mi conexión. Ah, para, No, 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 para todavía no que. se comparte nada. Te avisamos, Ignacio. Sí, me parece. Ahí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias a Lorena y a la producción. Y también, bueno, gracias Javier, esta oportunidad de compartir una charla en conjunto, participar de este Ateneo que yo ya he participado como presentador de un caso hace unos años atrás, así que sé la importancia que tiene para la OMS este Ateneo. Así que bueno, muy agradecido de que me hayan invitado para discutir este caso. Voy a empezar hablando del caso clínico. Es un caso clínico de una paciente añosa con osteoporosis severa posmenopáusica y múltiples fracturas, como decía bien de Milce, fractura de muñeca, vertebrales y de cadera con alto riesgo o riesgo inminente de una nueva fractura. Tiene antecedentes personales de hipertensión, hipotiroidismo, una paciente sedentaria, no hace actividad física. Tiene antecedentes familiares de osteoporosis, principalmente la osteoporosis severa, el padre. Múltiples tratamientos osteoactivos durante muchos años, hizo terapia de reemplazo hormonal, hizo raloxifeno, hizo relato de estroncio, natos, y posteriormente hizo un tratamiento con denosumab sin una terapia de respaldo posterior, el tratamiento con. Tiene un T-score, digamos, de columna lumbar muy bajo, 4,1, de cadera derecha de menos 2,8. Tiene un FRAX, digamos, de alto riesgo de 10 años y le indicaron tratamiento anabólico, solicitando aprobación por obra social. La primera opción que habían solicitado era romosozumab para hacer durante un año, de forma mensual. Y la segunda opción era teriparatide, 20 microgramos diarios durante 2 años, y la social aprobó teriparatide. Bueno, el plan de tratamiento ya ha comenzado y ahí veríamos los primeros resultados, la primera respuesta en el laboratorio de metabolismo óseo, donde se veía, digamos, las modificaciones de los marcadores de formación y de resorción esperados para una paciente que inicia el tratamiento con un osteoformado. En el laboratorio, como bien decía Nielsen, no destaca ninguna alteración, todos los parámetros están conservados, inicial, y tenía un ecocardiograma con insuficiencia central con participación de estado leve, un Doppler con placas de ateromas leves y laterales, y en la RX de columna dorsolumbar había unas fracturas vertebrales que habían, digamos, tenía dos fracturas vertebrales grado leve, grado 1 en L5 y en L11 grado 2, y en L1 grado 3 severa con la vertebroplastia realizada. Entonces, el caso presentado corresponde a lo que se denomina un paciente con un riesgo de fractura muy alto o riesgo inminente de fractura. Aunque esta denominación no tiene una definición universalmente consensuada, es utilizada en las guías de práctica clínica más recientes. Por ejemplo,
en la guía de tratamiento farmacológico de la osteoporosis postmenopáusica de la American Society, este establece que las personas con fracturas vertebrales múltiples, con un T-score por densitometría menor de menos 2,5 en columna o cadera, cumplen con este criterio. También, de acuerdo a la guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, SEMIOM, reserva esta categoría a cuando hay presencia de 2 o más fracturas vertebrales o una situación que se llama equivalente, por ejemplo, fractura vertebral y de cadera, o una densitometría muy baja, por ejemplo, un T-score menor de menos 3,5, o fracturas vertebrales o de cadera junto a un T-score menor de menos 3. Entonces, ¿por qué decimos que esta situación es de un riesgo alto o muy alto o de fractura inminente? He visto que las fracturas recurrentes son particularmente comunes en los primeros 2 años después del primer incidente. ¿Sí? Un estudio, digamos, un gran estudio con más de 370.000 mujeres posmenopáusicas de 65 años o más que sufrieron una fractura incidente, se vio que el 10% tuvo una fractura clínica recurrente al año siguiente y 18% tuvo una fractura clínica recurrente en los 2 años siguientes. Durante el seguimiento a 2 o 5 años, las tasas anualizadas de fracturas fueron del 4% por año, de modo que el riesgo acumulado de fractura recurrente durante 5 años fue del 31%. Este riesgo se ve que vuelve al valor inicial, digamos, a los 5 o 10 años, dependiendo del sitio de fractura inicial. O sea que vemos que hay un momento posterior a la fractura que es, digamos, muy importante en cuanto al riesgo alto de refractura y que esto con el paso de los años va disminuyendo, pero bueno, ese momento es muy importante porque nos marca que debemos actuar rápidamente o, digamos, enérgicamente para tratar de evitar que sigan produciéndose fracturas en los años próximos, en los primeros 2 años próximos a la fractura inicial. Entonces, también la gravedad de una fractura vertebral predice la magnitud del riesgo posterior. Se vio que en pacientes con fracturas vertebrales que se desconocía la fecha del evento, el riesgo absoluto de fractura recurrente fue de 5% durante el año siguiente, y en aquellos, por el contrario, que eran sintomáticos, que sabía que ocurrió en el anterior, el riesgo trepaba a un 20%. Hay un estudio de más de 2.300 pacientes con antecedentes de fractura previa, donde el riesgo absoluto de fractura recurrente durante el periodo de años fue de 10% en aquellos que tenían una fractura previa, y este aumentaba al 17% con múltiples fracturas previas. Otro estudio que muestra algo similar, una gran corte de más de 51.700 mujeres con osteoporosis mayores de 55 años, la incidencia de fracturas posteriores a 2 años fue 10% con una fractura previa, 16% con 2 fracturas previas, 25% para aquellas que tenían más de 3 fracturas. Entonces, nos encontramos ante un paciente, digamos, que tiene un riesgo inminente y, digamos, importante de fractura, de una nueva refractura. Entonces debemos definir un tratamiento, y yo digo, debe ser efectivo a corto plazo y también a largo plazo. Debemos buscar un agente que nos dé un rápido incremento de la densidad mineral ósea, que nos dé una rápida reducción del riesgo de fractura, y debemos pensar, digamos, los pasos a seguir más adelante en cuanto a cómo seguir, digamos, después de terminado el tratamiento con este agente osteoformador. Entonces, debemos pensar en un tratamiento secuencial, comenzando con un agente anabólico que nos va a dar la posibilidad de tener un rápido aumento de la densidad mineral ósea, y continuar con un agente anticatabólico que va a incrementar aún más o va a mantener lo ganado, no va a permitir, digamos, que todo lo ganado se pierda. Entonces, debemos tener presente también estos casos, las contraindicaciones y los efectos adversos potenciales. Cuando hablamos de un tratamiento de un esquema secuencial, hablamos de un tratamiento, de una manera de hacer un tratamiento personalizado, jerarquizando las necesidades actuales con un planteamiento del siguiente paso a dar posterior a la finalización del tratamiento. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, Ignacio, se escucha Ah, bien. perfecto. Bueno, porque me estaban llegando mensajes, no sabía si era que me estaban avisando algo ustedes. Bueno, sigo adelante entonces. Eh, bueno, entonces, una de las preguntas que me hacía Emilce, ¿no es cierto?, es si podíamos usar tratamientos antirresortivos, antirresortivos potentes, en alto riesgo de fractura, en el caso de esta paciente. Entonces, se vio que en pacientes con alto riesgo de fractura a corto plazo, se requiere, como decíamos, una rápida reducción del riesgo de fractura. Los antirresortivos potentes, como el ácido zoledrónico o el denosumab, reducen la incidencia de fracturas vertebrales en un promedio del 65% cuando lo comparamos con placebo durante el primer año de tratamiento, pero no se logran reducciones significativas en el riesgo de fracturas no vertebrales hasta que los pacientes hayan estado en tratamiento por lo menos durante 3 años. Entonces, las reducciones de riesgo de fracturas no vertebrales, a su vez, también son solo del 20-25%, incluso con estos agentes antirresortivos potentes. En el caso de los medicamentos anabólicos, estos nos aseguran una rápida reducción del riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales dentro de los 12 a 19 meses. En la Argentina no tenemos avaloparatide y los que contamos son teriparatide y romosozumab. El teriparatide tiene un riesgo, produce una reducción de riesgo de fracturas vertebrales del orden del 5% y fracturas no vertebrales de aproximadamente el 53% en 19 meses. En el caso de la gente más nuevo, que es el romosozumab, produce una reducción de riesgo de fracturas vertebrales del 73% y de no vertebrales del 42% en 12 meses. Esto es algo a tener en cuenta y es muy importante cuando vamos a tomar la decisión de hacer un tratamiento, porque debemos saber, digamos, a qué pacientes no se lo podemos indicar. Entonces, saber que el teriparatide está contraindicado en la enfermedad de Payet, en los pacientes con osteosarcoma, aquellos pacientes que han tenido buena neoplasia y han recibido irradiación ósea, pacientes que tienen niveles elevados de hepatocalcina de una causa no conocida, pacientes con metástasis ósea, mieloma múltiple, hiperparatiroidismo e hipercalcio. Y que el romosozumab está contraindicado en aquellos pacientes que tienen un riesgo alto cardiovascular, que han tenido un IAM o un ACV durante el año previo. Entonces, ¿por qué hacer una terapia? ¿Por qué hacer una terapia secuencial? Ahí está. ¿Por qué digamos, hacer una terapia secuencial? Porque existen tratamientos con duración máxima recomendada, como por ejemplo los que veíamos recién, el teriparatide, el romosozumab, que digamos tienen un periodo muy corto de tiempo donde lo podemos utilizar y digamos, si no hacemos tratamientos eh, posteriores, se pierde, como decíamos, lo ganado. Entonces, es importante, digamos, hacer una terapia secuencial para mantener, digamos, lo que se ganó con el medicamento previo. También por complicaciones infrecuentes, al administrar por más de un periodo de tiempo, en el caso de los fosfanatos, tenemos también un periodo de tiempo en el cual lo podemos utilizar y en algún momento vamos a tener que suspenderlos porque se sabe que aquellos pacientes que hacen bifosfonatos por más de 5 años, en alguna guía, bueno, por más de 7 años, es muy, digamos, más allá que son complicaciones infrecuentes, pero aumenta mucho la posibilidad de que tengamos alguna fractura típica por fragilidad o una osteonecrosis mandibular. Por la pérdida de ganancia en la densidad mineral ósea, se tras discontinuar un fármaco, no se administra otro, como decíamos recién. El hecho de mayor eficacia con la secuencia de 2 o más fármacos, si se utiliza un solo fármaco en el mismo tiempo. La pérdida de adherencia con tratamientos administrados durante mucho tiempo sin cambios en las pautas de administración, por cansancio, lo que lleva al abandono. Y cuando hay una respuesta inadecuada por pérdida de densidad mineral ósea o fracturas a pesar del tratamiento correcto, o una respuesta insuficiente para alcanzar el objetivo terapéutico de tratar.
Bueno, en el caso de la teriparatide, es un análogo de la PTH que se une al receptor de la PTH e inhibe la esteroidina, por lo que estimula los osteoblastos y disminuye la apoptosis de los mismos. Más tardíamente, en menor grado, aumenta la secreción del RANKL y por lo tanto la resorción ósea. Actúa activando la formación ósea en unidades de remodelado óseo, la fase de resorción, y en menor proporción activando osteoblastos quiescentes en la superficie del modelado. Esto hace que mejore la arquitectura ósea, especialmente en hueso trabecular, aumentando la resistencia ósea y disminuyendo de esta manera. Cuando lo discontinuamos, esto genera una pérdida de la densidad mineral ósea en columna lumbar y fémur en los 12 meses posteriores, y esto es mayor en mujeres posmenopáusicas que lo que se ve en los varones. Entonces, tras su discontinuación, como decíamos antes, es importante la administración de un antirresortivo para mantener o incluso aumentar la densidad mineral ósea. En el caso del romosozumab, es un anticuerpo humanizado con efecto dual sobre el tejido óseo, inhibe inicialmente la esteroidina y luego más tardíamente el RANKL. Esto produce un rápido aumento de la formación ósea asociada a una disminución más sostenida en el tiempo de la resorción. Genera un aumento más marcado que la teriparatide, tanto en columna como cadera, y a diferencia de la teriparatide, el aumento de la formación ósea se debe principalmente a un aumento notable en el modelado óseo, que es la formación ósea tras la activación de células quiescentes eh, sin proceso de resorción previo. Los efectos beneficiosos del romosozumab son tanto a nivel del hueso trabecular como a nivel del hueso cortical. La discontinuación del romosozumab, como decíamos, bueno, igual que teriparatide, su discontinuación se acompaña de normalización de la formación y un efecto rebote en la resorción, lo que se traduce en una rápida pérdida de la densidad mineral ósea, tanto en columna lumbar como en cadera, y al igual que el teriparatide debe ser continuado con un anticatabólico, los bifonatos. Hay un pequeño estudio que mostró, digamos, que la administración previa al endronato podía mitigar este efecto rebote y atenuar la pérdida de la densidad mineral. Entonces, en esta paciente nos planteamos hacer un tratamiento secuencial, osteoformador seguido de un antirresortivo. Nosotros cuando hacemos un tratamiento secuencial, lo podemos hacer con teriparatide, continuado de un bifonato, que ha mostrado ser beneficioso. Los bifonatos consiguen, como decimos, mantener, incluso incrementar la ganancia de la densidad mineral ósea conseguida con teriparatide, manteniéndose también la eficacia antifractura. La secuencia que probablemente proporciona mayor ganancia en la densidad mineral ósea es la continuación de la teriparatide con denosumab. Esto mostró, digamos, una ganancia del 18% en columna lumbar y 8% en cuello femoral después de 2 años de teriparatide, continuado con 2 años de denosumab. Tratamiento secuencial con romosozumab, continuado de alendronato, mostrado esto en el estudio ARCH. Observó una ganancia también de la densidad mineral ósea con romosozumab que se mantenía tras cambiar al alendronato, al igual que la eficacia antifractura tanto vertebral como no vertebral. El estudio FRAME, también de secuencia con el romosozumab continuado de denosumab, también resultó igualmente beneficioso en términos de ganancia de densidad mineral ósea y reducción de riesgo de fractura vertebral. Aunque se observó también una menor incidencia de fracturas no vertebrales, que con un solo año de denosumab las diferencias no fueron realmente significativas. Por el contrario, el tratamiento antirresortivo seguido de un osteoformador no mostró, digamos, lo mismo, porque los bifonatos utilizados previamente, como el alendronato y el ácido hialurónico, parecen atenuar la ganancia que produce el teriparatide, con descenso en los primeros 6 meses de tratamiento, aunque la eficacia antifractura también parece mantenerse. Esto fue visto en estudios post-hoc del en el estudio de DataSwitch, donde se utilizaron combinaciones secuenciales de denosumab, teriparatide, de combinación, drogas,
En el caso del denosumab continuado con teriparatide, se mostró que había un marcado descenso de la densidad mineral ósea en la cadera en el primer año. Esto después en el segundo año se recuperaba, pero al valor inicial con teriparatide. Aunque no hay evidencia de que la pérdida transitoria de densidad mineral ósea se acompañe de un aumento del riesgo de fractura, se sugiere que cuando un paciente está en tratamiento con denosumab y se quiera indicar teriparatide, es más conveniente, por esta caída, ¿no es cierto?, que se evidenció de la densidad ósea en el primer año, que se realice, si es posible, terapia combinada. Entonces, la secuencia denosumab, romosozumab, podría ser más favorable. Esto se vio con un estudio se hizo romosozumab en pacientes que habían recibido denosumab después de un primer ciclo de 2 años de romosozumab, la indicación fuera de ficha técnica, digamos, que consiguió aumentar la densidad mineral ósea lumbar y mantener la densidad mineral ósea de cadera, como se ve en el gráfico. Entonces, como hablábamos, a su vez, digamos, más allá de la terapia secuencial, podemos hacer, o sería posible hacer una terapia combinada. Sabemos que económicamente y, digamos, con la cobertura de las obras sociales, esto es bastante difícil, pero bueno, hay estudios que han demostrado, digamos, que la terapia combinada tiene su lugar. En el caso de los antirresortivos, digamos, no es eficaz la combinación de los antirresortivos a lo que sucede en monoterapia. El tratamiento osteoformador con bifosfonatos tampoco ha mostrado, digamos, eficacia. Combinación de teriparatida y alendronato a veces incluso menos eficaz que la teriparatida en monoterapia. La combinación de teriparatida y zoledrónico demostró conseguir un incremento más rápido de la densidad mineral ósea, columna lumbar como en cuello femoral, aunque sin mayor ganancia de densidad mineral ósea al año que la monoterapia con teriparatida. La terapia combinada más prometedora es la que, digamos, hace la que vimos en el estudio Data Switch, donde se utiliza teriparatide y denosumab juntos, y esta combinación generó aumentos de densidad mineral ósea tanto en cuello femoral como en columna lumbar, que con cada fármaco en monoterapia. Entonces, esta combinación, esta terapia combinada, estaría justificada en casos muy seleccionados de osteoporosis grave, esto, digamos, de acuerdo a la sociedad. Esto es lo que les hablaba anteriormente, les comentaba el Data Switch, donde vemos que la secuencia de denosumab continuado de teriparatide produce un descenso marcado, como vemos acá en el primer año de Switch. Esto después en el segundo año se recupera y, digamos, en el caso de la terapia combinada de teriparatide con denosumab, se genera una marcada ganancia en cadera, y esto es similar a lo que sucede cuando se hace terapia combinada de teriparatide y denosumab. Bueno, con respecto al paciente, veíamos que la paciente era hipertensa, no sabemos bien cómo es el control de su presión arterial, si tiene, digamos, si es una paciente difícil de controlar en cuanto al tipo Doppler de vaso del cuello, que tenía algunas placas de ateroma. Eso puede, digamos, de alguna manera generar alguna duda en cuanto al riesgo cardiovascular. Sabemos que, digamos, bueno, cuando evaluamos el riesgo cardiovascular, el primer paso es descartar si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, si tiene una enfermedad coronaria, pecho, un infarto, antecedentes de coronaria, antecedente de haber tenido una IT, una ACV o compromiso de las arterias inferiores, o alguna endarterectomía carotibia o claudicación intermitente. Si hay, digamos, factores de riesgo asociados, más allá de que no haya un riesgo cardiovascular establecido, una enfermedad cardiovascular establecida, digo, cuando se encuentran valores muy altos de colesterol, digamos, una glicemia muy importante, o pacientes que tienen cifras de presión arterial permanentemente elevadas, o que tienen enfermedad renal crónica con muy alto riesgo de eventos cardiovasculares. En estos casos, no es necesario ni utilizar tablas de estratificación porque, digamos,
esta persona debe incluirse en la categoría de riesgo cardiovascular muy alto. Cuando no es así, pasamos a un segundo paso donde debemos recopilar información para establecer los factores de riesgo, o sea, la presencia o ausencia de diabetes, si es fumador o no fumador, la edad del paciente, la presión arterial y el colesterol, y esto nos ubica dentro de lo que es las tablas de riesgo y veremos, digamos, si el paciente es un paciente de bajo, moderado riesgo o alto. Yo, digamos, creo que en este caso haría una consulta con cardiología, trabajo en equipo, como puse ahí abajo, porque, digamos, eso da, digamos, de alguna manera cierta tranquilidad al paciente y también a nosotros en cuanto a la decisión de comenzar un tratamiento, en el caso, bueno, como decíamos, de romosozumab, dado, digamos, la contraindicación o la alerta, digamos, que se vio en los estudios de una mayor incidencia de eventos cardiovasculares con romosozumab que en aquellos que no lo estaban con plasma. Una de las preguntas que se hacía, digamos, ¿qué importancia tiene el ejercicio físico en estos pacientes? El hecho de hacer actividad física, que algún paciente nosotros digamos que haga actividad física, nosotros lo que le estamos diciendo cuando decimos que haga actividad física es que haga movimiento corporal, algún movimiento corporal, que haga alguna actividad. Diferente es cuando definimos que el paciente haga ejercicio físico. El ejercicio físico es aquella actividad planificada, estructurada y repetitiva que busca tener, digamos, un objetivo claro como meta. Nuestros objetivos en estos pacientes es tratar de aumentar la densidad mineral ósea y evitar las caídas, que son, digamos, uno de los factores más importantes en lo que define, digamos, que un paciente se fracture. Entonces, nosotros sabemos que el ejercicio físico produce un estímulo mecánico a partir de la actividad muscular. Esto genera un estímulo al tejido óseo. Los tejidos musculares y óseos sabemos que se comunican a través de factores solubles. En algún momento se habló de lo que era, digamos, la contracción muscular como un órgano endocrino y le llamó, digamos, el secretoma osteomuscular, donde se vio que había factores musculares como la interleuquina 6, la ericina, mestratina y ácido beta-aminobutírico, que actuaban, digamos, relacionados a estos factores musculares con factores óseos, como la calcina, los factores de crecimiento, la prostaglandina, la vía Wnt, que mantenían la comunicación bioquímica con efectos a nivel de la densidad mineral ósea. O sea, se sumaban el estímulo mecánico más el estímulo de comunicación de bioquímica, y esto producía una sinergia que llevaba, digamos, a que un paciente que haga ejercicio no solamente tenía una relación con la cuestión mecánica, mucho tiempo estaba el dogma del función mecánica, digamos, como determinante para que se genere, digamos, un estímulo osteogénico. Y bueno, ahora se sabe, digamos, de que no solamente el mecanostato de Frost, digamos, es la palabra que quería medirme, es, digamos, una teoría que nos sirve, digamos, para entender, digamos, cómo el estímulo mecánico produce un estímulo en el hueso, sino que sabemos que la gran cantidad de factores solubles que intervienen en el ejercicio físico repercuten en lo que es la estructura muscular y en la estructura ósea. Sabemos que un paciente con osteoporosis generalmente o en muchos casos está acompañado de sarcopenia, entonces debemos, digamos, darle mucha importancia más allá del tratamiento farmacológico, la suplementación con calcio, vitamina D, que hagamos un planteo realmente de actividad física planificada, estructurada y repetitiva. Otra cosa que sabemos es, digamos, que también el ejercicio físico actúa a nivel, digamos, de lo que es la transcripción celular, en el caso de la formación, digamos, de hueso, inhibiendo la
adipogénesis por medio de la beta-catenina y la acción a nivel de las células mesenquimales, con una diferenciación a favor de las células óseas y disminuyendo la formación de tejido adiposo. Esto vemos que digamos, el aumento o la ancianidad, el envejecimiento, lleva a un aumento, digamos, de lo que es el estrés oxidativo, y esto lleva a que haya mayor formación de tejido medular graso, y el ejercicio físico, demostrado por muchos estudios, esto, digamos, de alguna manera lo revierte y inhibe la hipogénesis y aumenta, digamos, lo que es la masa ósea. También actúa inhibiendo la apoptosis de las células formadoras, osteocitos y fibroblastos, y también actúa generando un retraso en el acortamiento de los telómeros. Se ha visto en distintos estudios que el acortamiento, digamos, en los pacientes que tienen osteoporosis generalmente tienen un acortamiento de los telómeros, y que los pacientes que hacen actividad física presentan un retraso en el acortamiento de estas estructuras que cubren y protegen los cromosomas. O sea que el ejercicio físico es muy importante como terapia, más allá de la cuestión farmacológica. Entonces, la pregunta, digamos, si el entrenamiento es una estrategia efectiva para mejorar la osteoporosis y evitar las caídas, múltiples estudios, entrenamientos de fuerza, podrían proteger contra más reducciones en la masa ósea y desempeñar un papel beneficioso en la reducción del riesgo de fractura. Este entrenamiento de fuerza hace que los músculos, digamos, tengan un trabajo más arduo mediante la adición de peso o la resistencia al movimiento. Por ejemplo, hacer, digamos, ejercicios de sentadilla, press banca o peso muerto. Esto, digamos, de alguna manera posibilita mejorar la masa muscular y también tiene una repercusión a nivel óseo. Se recomienda realizar entrenamiento de resistencia 3 veces a la semana. La frecuencia debe considerarse junto con el volumen de entrenamiento, ya que puede determinar esto la recuperación requerida para después de un entrenamiento vigoroso. Nosotros debemos evaluar, digamos, volumen y frecuencia de acuerdo a cómo está, digamos, la estructura de nuestro paciente, ¿no es cierto? De acuerdo a la forma física, de edad. Los ejercicios de impacto combinado con entrenamientos de fuerza durante 8 meses demostró, digamos, un aumento de la densidad mineral ósea y un rendimiento funcional y la fuerza muscular, pero la densidad mineral ósea no cambió cuando la duración fue menor de 8 meses. O sea que se requiere de un entrenamiento y de un trabajo, digamos, con cierta constancia, ¿no? Para encontrar, digamos, realmente resultados que sean significativos. La combinación de ejercicio aeróbico más ejercicio de impacto durante un año mostró mayor fuerza de cuello femoral y contenido mineral óseo en un grupo de pacientes comparado con aquellos que hacían actividades habituales. ¿Cómo aplicar de manera efectiva ejercicios de impacto para mejorar la osteoporosis y prevenir las caídas? La mayoría de los estudios sugieren realizar ejercicios de impacto al menos 2 a 3 veces por semana para mejorar la densidad mineral ósea. Los ejercicios de salto, por ejemplo, saltar cuerda, saltar y caer, con agarre y caída, con una duración adecuada, en un régimen de ejercicio, produce una respuesta muy importante para mejorar la salud ósea en los pacientes con osteoporosis. ¿Son efectivos los ejercicios de equilibrio para mejorar la osteoporosis y prevenir las caídas? En múltiples estudios se demuestra que el entrenamiento de equilibrio durante al menos un año mejora el equilibrio funcional y reduce el número de caídas en pacientes con osteoporosis. Programas de ejercicios combinados, ejercicios de soporte de peso, caminatas con un circuito con obstáculos y corrección de anomalías de la marcha por 30 a 60 minutos una vez al día, una vez por semana durante 5 semanas, mostró tasas reducidas de caída y un aumento de la densidad mineral. El entrenamiento de equilibrio dinámico y estático con aumentos graduales en intensidad, como pararse en un solo pie durante 15 minutos por día, 1 a 3 o más días de la semana durante 6 meses, también mostró resultados en la reducción de caída. Los ejercicios aeróbicos
como por ejemplo caminar, correr, subir escaleras, hacer deportes como el vóley, el tenis, bailar, hacer tai chi, son, digamos, producen, digamos, una repercusión positiva a nivel del hueso. Caminar, o sea, indicar al paciente que salga a caminar, es una forma simple y autogestionable de prevenir fracturas y mantener la masa ósea, pero será una estrategia más efectiva si se combina con ejercicios de impacto o entrenamiento de fuerza. Las guías recomiendan entonces el entrenamiento de fuerza y el ejercicio de impacto, ya que parecen ser más efectivos para mejorar la masa ósea y prevenir el riesgo de caída con el más alto nivel de evidencia y grado de recomendación. Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Ignacio. Súper claro y trataste un montón de los tópicos que nos preguntamos o que por lo menos el caso hizo que nos preguntáramos, así que excelente. Hay algunos aportes acá en el chat. Como yo ya los leí, voy a escuchar quizás por algunos, por si pueden aclararlos. La doctora Peijo dice, bueno, buenas noches, si en la paciente se habían descartado otras causas secundarias, aparte de la hipercalciuria, podría ser, por ejemplo, una paciente que llegó a su menopausia con muy mal hueso y no ganaba con los tratamientos por esa causa. No sé si, Emilce, querés decir algo al respecto. En esta paciente la hipercalciuria solamente lo había referido a ella y no se constató en los laboratorios, inclusive posterior, estando inclusive con la dieta. Y dentro de las causas, bueno, se descartó la nefrolitiasis. Así que... Bien. Después la doctora Paula Rey, bueno, los felicita por la presentación y al doctor Chavero. Y Paula acota que es de destacar que esta paciente hizo todo el esquema posible, bien indicado, y sin embargo se fractura porque la hipercalciuria no la deja mejorar y le impone una pérdida constante. Lo que agrega la doctora es que a ella agregaría la calciuria junto con creatinina y el sodio en orina 24 horas en una medición a realizar con 3 días de dieta sin calcio y luego con el aporte de calcio con dieta o farmacológico a razón de unos 800 miligramos días para definir su trastorno en la excreción y definir si esta hipercalciuria es dieta dependiente o independiente. En este caso parece ser dieta independiente porque tiene un aporte bajo de unos 500 miligramos día y sin importar sus antecedentes propios o familiares de nefrolitiasis, obviamente hay que descartar también esa característica. Es un aporte de la doctora Paula Rey de IDIM. Muchas gracias, Paula, por el aporte. Sí, esta paciente recibió varios esquemas. No, evidentemente no llevó densitometrías, digamos, a la consulta previa, sino relató en la anamnesis todos los esquemas terapéuticos. Y luego de 9 años sin tratamiento, fractura la muñeca, ahí hace 2 dosis de denosumab, año 2019, y luego sin tratamiento sufre la fractura de cadera, luego por lo menos una fractura vertebral sintomática, las otras vaya a saber cuándo las hizo, se detectaron en esa radiografía, pero lo que me refiero es que estuvo 4 años luego de 2 dosis de denosumab, con el cual hace la fractura, o sea que evidentemente hay una mala calidad ósea, se evidencia por una densitometría con un T-score muy bajo de menor a -4, que no es solamente atribuible a la interrupción de 2 dosis de denosumab, y en este caso, digo por el tratamiento con teriparatide, si bien los estudios del Data Switch Study demostraron que si uno lo hace consecutivamente, no hay un incremento de la densidad mineral ósea con teriparatide, sino que el grupo que de denosumab siguió a teriparatide tenía un 3% de aumento versus el grupo, digamos, opuesto. Si haríamos lo opuesto, que aumentaba la densitometría casi un 7%, en este caso pasaron 4 años sin denosumab, entonces no observaríamos esa pérdida. No sé, Ignacio, ¿cuál es tu apreciación? No observaríamos, no es la misma condición que el Data Switch, son 4 años sin tratamiento farmacológico en una paciente fracturada y que realizó todos los esquemas previos antes.
Entonces, Sí, creo que el anabólico acá no, o la teriparatida acá no sería cuestionable. sí, yo creo que llama la atención, hay un factor, digamos, genético que todos sabemos que es muy importante en cuanto a la estructura ósea de la paciente, la paciente delgada, digamos, con antecedentes familiares de osteoporosis importante en el padre, pero bueno, llama la atención porque la paciente no es una paciente que viene de no hacer nada, de no controlarse, sino que es una paciente que, más allá de que, bueno, hay un tratamiento ahí con denosumab que no tiene un respaldo posterior y que quedó, digamos, el tratamiento, es una paciente que, digamos, hizo terapia de reemplazo, hizo distintos esquemas, y bueno, sí, lo que llamaba la atención con respecto a la hipercalciuria, digamos, si realmente era algo que había sido sostenido en el tiempo, porque bueno, no había el relato, digamos, de que esto hubiese sido un problema previamente, y en el momento que hubo una detección de alguna hipercalciuria, fue autotratado, digamos, fue una automedicación que eso llamó la atención. En los estudios actuales, digamos, no se rescata este detalle de la hipercalciuria, por lo cual, digamos, sí, yo creo que puede haber algún otro factor asociado, alguna osteoporosis secundaria, alguna otra cosa que quizás no se estudió, no se encontró, pero sí, digamos, yo creo que hay alguna causa más allá de la genética que puede haber incidido en, digamos, en tal fracaso, ¿no? Digamos, de las terapias previas y la situación actual. Sí, coincido. No sé si quieren agregar algo, si no, agrego un comentario de la doctora Delia Martínez. Mm. ¿Sí? Sí. Dice, ¿qué No, diferencia nada, hay entre... perdón. Perdón, nos estamos pisando. No, dale, Lori, perdón. Perdón. ¿Qué diferencia hay en la disminución del riesgo de fractura entre teriparatide seguida de denosumab versus seguirlos con ácido zoledrónico? Preguntan. Ya que los pacientes que tienen denosumab tendrían que posteriormente finalizarlos con algún zoledrónico igualmente. Aumentamos los costos en total, sería necesario. No sé si ahí querés hacer algún comentario, Ignacio. Bueno, de acuerdo a lo que yo refería anteriormente, digamos, es una opción, digamos, válida. Lo que se vio es que, digamos, el sumap era superior en cuanto al resultado. Del sumap nosotros lo podemos hacer durante muchos años, digamos, tenemos la suerte, digamos, de que, o la suerte, no sé si suerte, pero sí tenemos la ventaja, digamos, de que a diferencia de lo que nos sucede con el teriparatide o el romosozumab, que son medicamentos que lo podemos usar durante un muy corto periodo de tiempo. En el caso del denosumab, digamos, podemos hacer terapias prolongadas, digamos. Entonces, seguramente en algún momento tendremos que suspenderlo y usar, digamos, como decíamos en la terapia secuencial, tenemos que ir viendo el paso siguiente. Y el paso siguiente seguramente sea algún antiresortivo o, digamos, la posibilidad que, digamos, se pueda usar de acuerdo a la evolución del paciente, nuevamente, digamos, algún otro ciclo de formador. Sí, acá hay justamente una acotación al respecto de la doctora Guadalupe Martín que dice, en este caso, según la actualización, se sugiere agregar denosumab a teriparatide para evitar la pérdida mineral del primer año de la cadera, de acuerdo a lo expuesto. O yo repregunto, obviamente, post teriparatide, continuarlo con denosumab. Sí, en realidad no viene con denosumab el paciente, se refiere a eso, pero el paciente, digamos, abandonó el denosumab hace 2 años, tratamiento de un año en el 2019, en el 2020, Sí, ¿no? supongo que hace referencia o a hacer un combinado con denosumab, que obviamente incrementa Sí, los costos, y bueno, claro, si si la apenas, paciente, si sí, la paciente venía con denosumab, digamos, y sufre esta fractura, nosotros lo que se recomienda, digamos, es hacer una terapia combinada, ahí en ese caso, de disparatide y más, sí, sería, en este caso, la paciente tenía 4 años sin denosumab, o sea, estaba sin tratamiento, se indica teriparatide, bueno, lleva 2 meses, Emilce, corregime, la idea posterior es seguirla, supongo, con un denosumab.
Sí, por ahora esa es la idea. Ahí vi una pregunta que preguntaron el tema de la celiaquía, que yo no lo dije en la presentación, y sí, los anticuerpos los tenía negativos y se habían estudiado todas las causas secundarias y se habían descartado todas las causas. Bueno, muchísimas gracias, Emilce e Ignacio. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir con el segundo caso. Les agradezco, les agradecemos en nombre de AOM y ARSF y les pedimos a la doctora Diamela Bolzán está para que pueda compartir pantalla. El doctor Agustín Ramírez Estieven lo veo y Diamela no. Ah, Acá la Diamela encontré. yo la había visto, Lore. Sí. Sí, acá está. Pueden compartir pantalla. Diamela, ya te vi. Ambos están desmuteados y pueden compartir su presentación. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adelante nomás. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diamela Bolzán, soy médica clínica y concurrente del Servicio de Endocrinología del Grupo Gama de Rosario y hoy vamos a presentar un caso clínico de hiperparatiroidismo primario y una novedosa relación. El caso clínico es una mujer de 46 años, como motivo de consulta tiene osteoporosis, antecedentes patológicos de migraña, antecedentes quirúrgicos, cesárea y una amigdalectomía en la infancia. Niega tabaquismo y alcohol. La menarca fue a los 13 años, tiene colocado un DIU hormonal y se realizan los controles ginecológicos de forma regular. Niega fracturas y como antecedentes familiares presenta el padre fallecido por un cáncer anorrectal y familiares de segundo grado con una hepatitis autoinmune y artritis reumatoidea. Está vacunada para COVID y presentó infección por COVID en su momento. Como medicación habitual realiza AINES SOS y recibió en su momento tratamiento con isotretinoína por acné. Al examen físico pudimos constatar un peso de 54 kilos, altura de 1,60, presentaba ritmo cardíaco regular, el murmullo vesicular se encontraba conservado, el abdomen no tenía particularidades, no se palpaban visceromegalias, tampoco se palpaban lesiones en la proyección tiroidea. Tampoco tenía edemas periféricos, ni tampoco presentaba hiperpigmentación melánica, las conjuntivas eran rosadas y las escleras anictéricas. Presentaba algunos laboratorios, nos trae el primer laboratorio del 5 de enero de este año, donde podemos ver una anemia ferropénica y una TSH de 258 como positivo. Al control a los 3 meses, continuaba con una hemoglobina de 12 y un hematocrito de 36, con una ferremia ya de 65, una transferrina de 305 y un índice de saturación del 21%. Glóbulos blancos y plaquetas sin particularidades. Se le piden ciertos estudios como la densitometría en un densitómetro Logic, donde podemos ver que en la columna lumbar tenía un T-score de menos 1.8 y un Z de menos 1.1. A nivel de cuello femoral derecho tenía un T-score de menos 3.3 y un Z-score de menos 2.6. Y la cadera total derecha era un T-score de menos 3 con un Z de menos 2.5. Se realizan distintos estudios complementarios, donde podemos ver un valor de eritrosedimentación dentro de parámetros normales, así como también un hepatograma y un ionograma. Tenía cortisol libre urinario, dentro de parámetros normales, igual que un proteinograma por electroforesis. El valor de calcio tenía hipercalcemia de 12.2 miligramos por decilitro y un calcio en orina de 24 horas de 385 miligramos. Fósforo de 1,79 miligramos por decilitro y una reabsorción tubular de fosfato de 58%. El valor de paratormona se encontraba elevado en un valor de 131 picogramos por mililitro. Los valores de vitamina D eran dentro de los parámetros normales y el CTX era de 0,94 nanogramos por mililitro. Tenía un valor de FAN no reactivo, una IgA total de 275, pero una IgA antitransglutaminasa de 200, para un valor de corte menor a 10 unidades por mililitro. Lo mismo, una IgG antitransglutaminasa de 133 para un valor de corte de menos 10, por lo cual se derivó al gastroenterólogo y se solicitaron distintos estudios complementarios. El servicio de gastroenterología la ve y le realiza una videoendoscopía digestiva alta, donde nos informa que tenía el duodeno con pliegues de Kerkring de baja altura y con aspecto de peinado.
y se toma muestra de biopsia. La biopsia nos indica que tenía una duodenitis crónica de grado moderado a intenso, asociado a marcado y difuso aplanamiento vellositario con hiperplasia críptica y recuentos de linfocitos intraepiteliales estimados de 40 elementos por 100 enterocitos. El cuadro corresponde a una lesión destructiva tipo 3C de la clasificación de Marsh. Se realiza una ecografía de tiroides, donde podemos ver que en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho se observa una formación mixta predominantemente sólida de 24 por 13 milímetros, por lo cual se procede a realizar un sestamibi, donde se observa que por delante de la columna y por detrás de la tráquea un foco de captación intensa que podría corresponder a un adenoma paratiroideo. Se realiza la paratiroidectomía mínimamente invasiva y la biopsia nos informa que, bueno, que era una pieza de paratiroidectomía inferior derecha, cuyo cuadro histomorfológico es compatible con el adenoma paratiroideo, que representa la mayor parte del volumen glandular alcanzado, estimativamente de 3,5 centímetros de diámetro, y no tenía atipía ni invasión capsular, linfovascular ni perineural. Luego, las indicaciones al alta fue calcitriol de 1 picogramo día, citrato de calcio, un comprimido cada 12 horas, y se realiza control a las 2 semanas con un nuevo laboratorio, donde podemos ver que la calcemia, la fosfatemia, el magnesio y la paratormona se encontraban en valores normales. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diamela. No vi preguntas o dudas en el chat sobre el caso clínico. Te voy a pedir, Diamela, si podés dejar de compartir la presentación, así sigue el doctor Agustín Ramírez Estieven con la discusión. Acá la doctora Paula Rey acota que llama la atención la hipercalciuria, a pesar de la enfermedad celíaca, pero bueno, también coexistía con el adenoma paratiroideo como enfermedad de base. Sí. Agustín, si querés empezar a compartir pantalla, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Pertenezco al mismo servicio que Diamela y además al Centro de Reumatología y Enfermedades Óseas de Rosario, ¿no? Vamos a hablar de baja masa ósea en una mujer de 46 años. Y como el día de ayer se cumplieron 9 meses creo que 9 meses desde que somos campeones del mundo, va a estar un poco dirigida la discusión a un ambiente futbolero, ¿no? Esta es una imagen típica, Diamela la conoce muy bien, Diamela es nuestra concurrente, ¿no? No tengo conflictos de interés. Bueno, la charla en primer lugar va a tener un objetivo, el objetivo hacia la Copa del Mundo, en realidad es comprender el impacto del hiperparatiroidismo primario, abreviado de esta manera, y de la enfermedad celíaca, en la génesis de la baja masa ósea, junto a las implicancias clínicas y estrategias de manejo para abordar este desafío médico. ¿Cómo va a formar esta charla? Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito de baja masa ósea, que es el gol en contra que no queremos en nuestro equipo de salud. También vamos a hablar del golpe de la enfermedad celíaca, cómo un jugador tapado impacta en la salud ósea. El clásico de la salud ósea es el hiperparatiroidismo primario. Y por supuesto vamos a buscar la conexión del campeonato, que es justamente la conjunción de enfermedad celíaca e hiperparatiroidismo primario. El gol en contra que no queremos en nuestro equipo es la baja masa ósea y también fue el gol de Mbappé, ¿no? Podríamos decir que la baja masa ósea o la masa ósea de la persona está determinada en gran medida por la genética de la persona, pero indudablemente que hay una serie de factores medioambientales, hormonales, enfermedades que transcurren durante el desarrollo de la vida que afectan positiva o negativamente en la masa ósea de una persona, ¿no? Pero podemos decir que en este trabajo clásico, que todos lo hemos visto, que el pico de masa ósea, que es la masa ósea máxima que se alcanza con el crecimiento y desarrollo, también se puede encontrar de esa manera, la ganancia de hueso de densidad mineral ósea sucede en las mujeres, vamos a hablar de las mujeres porque esta era una mujer, entre los 11 y 13 años aproximadamente, y que luego va disminuyendo esa ganancia de hueso anual, y esto sucede tanto a nivel de la columna lumbar y a nivel del cuello femoral. Pero claro, dijimos que hay un sustrato genético que participa en esta génesis de la masa ósea, pero hay personas que por un factor medioambiental no alcanzan
todo ese potencial genético, ¿no? Y podemos ver que ese subgrupo de personas, cuando alcanza la menopausia, el riesgo de fractura es significativamente mayor que en aquellas personas que sí alcanzaron un potencial genético total, digamos. Y se sabe, o se ha estimado, que por cada 0,5 incremento del desvío estándar, se reduce casi un 40% el riesgo de fractura. Por tal motivo, esta situación aquí, tanto la ganancia de hueso como lo que participa en el medio ambiente, resulta importante para ver lo que sucede tras la menopausia, pero también durante esta fase de premenopausia, ¿no? La epidemiología de la osteoporosis o de la baja masa ósea, y acá empezamos a tener algún problema, en mujeres premenopáusicas varía dependiendo de la población de estudio, de la definición de osteoporosis y del centro de referencia que actúa interviniendo en la salud de esta persona. Un estudio europeo mostró que en mujeres premenopáusicas no hay osteoporosis y que casi un 10% de las pacientes padecen osteopenia. Ahora bien, cuando hay una causa conocida de osteoporosis, por ejemplo, artritis reumatoidea o lupus o enfermedad de Cushing, como causas bastante frecuentes, nos encontramos que la prevalencia se incrementa sensiblemente, ¿no? Un dato importante es, bueno, si nosotros nos encontramos con una mujer constitutivamente delgada, puede ser que nos encontremos con una densidad mineral ósea areal que sea baja. Sin embargo, a nivel volumétrico, esa densidad mineral ósea puede ser normal. Entonces acá empezamos a tener algún problema en la definición. Indudablemente que cuando hay fracturas, hay una fractura por fragilidad, me refiero, hay una baja masa ósea o una osteoporosis premenopáusica, ¿no? Entonces el diagnóstico, para que sea imposible de contradecir, debe estar asociado a una fractura de bajo trauma. No solamente para el momento actual, sino que cuando esta persona alcance el periodo de posmenopausia, haber tenido una fractura de bajo trauma durante el periodo de la premenopausia se asocia significativamente a un riesgo mayor de fracturas en el posmenopausia, ¿no? Y se ha demostrado que en aquellas personas que sufren fracturas por fragilidad, que es la fractura que sucede ante un golpe que es similar a una caída de su propia altura, o incluso en aquellas personas que tienen fracturas por estrés, la densidad mineral ósea es menor. Sin embargo, el valor de la densitometría, de los hallazgos que nos otorga la densitometría, es relativo porque hay pocos estudios prospectivos que permitan asociar lo que pasa con la densidad mineral ósea y el riesgo a futuro de fractura. Es decir, la relación predictiva de la densidad mineral ósea es incierta. Y además tenemos una cuestión importante que es la definición densitométrica. Habitualmente en los centros que yo trabajo utilizamos la clasificación que tiene en cuenta, bueno, en aquellas mujeres premenopáusicas vamos a utilizar el Z-score y vamos a definir si hay baja masa ósea o normal masa ósea para la edad y para el sexo. E indudablemente el diagnóstico de osteoporosis no se hace solamente con una baja densitometría. Y es aquí que surge el primer punto importantísimo, digamos. Vamos a pedir densitometría en aquella persona que sufre una fractura o bien en aquella persona que tiene factores de riesgo para tener una baja masa ósea, por ejemplo, enfermedad celíaca. Pero, en contrapartida, la IOM recomienda también el uso del Z-score de densidad mineral ósea, que recordemos que es el valor de densidad mineral ósea comparado con personas de su misma edad y sexo, pero solamente en aquellas personas menores de 20 años. En aquellas personas entre 20 y 50 sigue utilizando la categoría densitométrica del T-score. Por tal motivo aquí surge que nos resulta difícil reconocer la real prevalencia de esta situación clínica. Hay algunas consideraciones necesarias para interpretar la densitometría en una mujer premenopáusica. En primer lugar, conocer la dinámica de la acumulación máxima de la densidad mineral ósea, que lo hemos visto, saber en qué momento la solicitamos, porque puede ser que la persona no haya alcanzado su máxima densidad mineral ósea. En segundo lugar, saber que hay cambios fisiológicos propios asociados al embarazo y la lactancia. Sobre todo en el embarazo sobre todo durante la lactancia se puede llegar a perder hasta un 10% de la densidad mineral ósea de columna lumbar.
Pero también está la situación clínica que es la osteoporosis inducida por embarazo y lactancia, que es cuando sucede una fractura por fragilidad que habitualmente si sucede a nivel vertebral. Y por otra parte, tenemos que interpretar la densitometría en caso de que tengamos una causa que pueda dar lugar a una baja densidad mineral ósea. Es decir, que tenemos que contextualizar la solicitud del estudio y luego la interpretación del mismo. En la evaluación clínica y bioquímica vamos a tener en cuenta una serie de patologías, las más frecuentes: deficiencia de vitamina D y calcio, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo primario, síndrome de Cushing, exógeno o endógeno, ACTH dependiente, ACTH independiente, menopausia precoz, enfermedad renal o hepática, enfermedad celíaca y otras formas de mala absorción, hipercalciuria idiopática. Y también, bueno, vamos a pedir marcadores de resorción, no porque nos sirva para el diagnóstico del motivo por el cual sucede una osteoporosis, sino porque nos va a permitir entender cuál es la dinámica del hueso, digamos, si es un hueso que se está perdiendo con mayor facilidad o no. Y en algunos casos puntuales, cuando hemos descartado todas las causas evidentes de osteoporosis, podremos pedir un estudio genético sabiendo que las enfermedades monogénicas que dan lugar a osteoporosis son pocas. En el manejo, esto es un algoritmo en el cual no quiero ahondar demasiado. Cuando nos encontramos con una paciente con una baja densidad mineral ósea, esto es indudablemente de la IOM porque el puntaje T es el menos 2.5, y una fractura por fragilidad, bueno, vamos a tener que chequear estas condiciones e investigar causas secundarias de osteoporosis. En caso de que sea ausente, bueno, podríamos considerar que hay una osteoporosis idiopática y podríamos considerar los tratamientos antiosteoporóticos teniendo en cuenta el potencial efecto teratogénico y la posibilidad de deseo de embarazo de esta persona, ¿no es cierto? Y en caso de que sea presente una causa secundaria, vamos a evaluar si la densidad mineral ósea se encuentra estable o mejora tras el tratamiento de esa causa secundaria, y en caso de que no mejore, se puede considerar algún tipo de tratamiento con alguna droga antiosteoporótica. El golpe de la enfermedad celíaca, como un jugador tapado, como este jugador árabe, impacta en la salud ósea. Bueno, no es que no tengamos en cuenta la enfermedad celíaca, pero tal vez a veces no la pensamos y está bueno pensarlo. En primer lugar, saber que la enfermedad celíaca es un trastorno autoinmunitario en el cual hay una inflamación intestinal en respuesta al gluten, que hay una prevalencia mundial del 1.4% serológicamente y del 0.7% por biopsia, que hay una base genética fuerte, hay ciertos factores de histocompatibilidad, que es el DQ8 y el DQ2, que se asocian a un mayor riesgo de enfermedad celíaca, y bueno, el diagnóstico viene dado por pruebas serológicas e histopatológicas y la presencia de síntomas, ¿no? Mala absorción, diarrea y pérdida de peso. No siempre están presentes, a veces son personas oligosintomáticas, debemos descartarlo siempre que tenemos una persona con baja masa ósea. La enfermedad metabólica ósea es una complicación frecuente. Cuando hablamos de enfermedad metabólica ósea, bueno, son una serie de condiciones: osteoporosis, osteopenia, hiperparatiroidismo secundario, deficiencia de vitamina D y, más raramente, osteomalacia. ¿Se encuentra baja masa ósea en los pacientes con enfermedad celíaca? Sí, en casi un 75% de los pacientes. Y esto es independiente de la actividad de la enfermedad a nivel intestinal. E indudablemente se asocia en un incremento de casi 3 veces de desarrollar osteoporosis en comparación con personas sanas. Y en un subgrupo de personas premenopáusicas y hombres menores de 50 años, la prevalencia de osteoporosis y osteopenia fue del 14 a 40% aproximadamente. Respecto al sitio de osteoporosis o de mayor afectación ósea, no hay tanta diferencia, en columna lumbar del 15 al 38% y de cadera en un 18 a 44%. Ahora bien, este trabajo que lo publicó Sancheta y colaboradores es bastante reciente. Demuestran que, bueno, no solamente la densidad mineral ósea se encuentra afectada, sino que también la microarquitectura ósea. Cuando vemos las figuras
del lado izquierdo, estamos ante una persona con, esto es un estudio de picosity de alta resolución, esta es una persona con enfermedad celíaca. Podemos observar que hay una menor densidad trabecular, pero también estos autores demostraron que el grosor cortical y la porosidad cortical es mayor en las personas con enfermedad celíaca. Y también hay algunas diferencias en aquellas personas con enfermedad celíaca activa versus aquellas, o clínica, versus aquellos pacientes con una enfermedad celíaca asintomática. El riesgo de fracturas se encuentra elevado, como hemos visto, tanto en cadera como en cualquier parte del cuerpo, tanto en niños como en adultos. Este es un estudio bastante también paradigmático, ¿no? ¿Cuál es la patogénesis de la baja masa ósea en la enfermedad celíaca? Bueno, habitualmente lo clásico, la pérdida de peso, la malnutrición y también el hipogonadismo. El mecanismo más importante sería la atrofia de vellosidades, que dan lugar a un estado de mala absorción de calcio y de vitamina D, y esto puede conducir a un hiperparatiroidismo secundario y consecuentemente a un incremento en la resorción ósea. Es así, por ejemplo, que en este estudio se demuestra que hay una correlación negativa entre niveles de paratormona y 25-hidroxide, es decir, a menores niveles de 25-hidroxide a mayores niveles de 25-hidroxide hay menores niveles de paratormona. Esto es esperable, ¿no es cierto? Pero además, también se demuestra que en pacientes con hiperparatiroidismo secundario y enfermedad celíaca, la paratormona correlaciona de forma significativa con el puntaje Z del radio proximal. Pero la otra posibilidad es que esta enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria, conduzca, además del aplanamiento de las vellosidades, a una respuesta sistémica. Y se ha demostrado justamente que la relación de osteoprotegerina y RANKL es más baja en los pacientes con enfermedad celíaca, y esto indudablemente actúa de manera negativa sobre la osteoclastogénesis, y además esta relación se correlaciona positivamente con la densidad mineral ósea de columna lumbar. Pero además, se ha demostrado que hay un 10% de autoinmunidad en aquellas personas con enfermedad celíaca, y uno de los anticuerpos que se han corroborado es el anticuerpo antiprotegerina. El caso índice fue publicado por Riches y colaboradores, y en este caso la presencia de osteoprotegerina correlacionó con los marcadores de remodelado óseo como también con la densidad mineral ósea. Cohortes posteriores demuestran que la positividad se asocia o correlaciona con la densidad mineral ósea. ¿Y cuál sería el mecanismo de acción? Bueno, un mecanismo de acción diferente al denosumab. En lugar de pegarse el autoanticuerpo al RANKL, se pega al ligando natural del RANKL y consecuentemente el RANKL se libera y se incrementa la diferenciación y la activación de los osteoclastos. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Bueno, la guía por ahí que es más categórica es la guía británica y también el Colegio Americano. Sugieren medir calcemia, fosfatasa alcalina, 25-hidroxide y paratormona en todos los pacientes. Realizar un estudio densitométrico al momento del diagnóstico y luego, tras una dieta libre de gluten, y saber que esta introducción de una dieta libre en gluten mejora notablemente la densidad mineral ósea. Y esto no solamente se da a posteriori, sino que dentro de los 12 meses ya hay una mejoría de la densidad mineral ósea de todos los sitios: columna lumbar, cuello femoral, cadera total y radio distal. Este es un estudio también publicado por Belén Sancheta. Y además, no solamente mejora la densidad mineral ósea, sino que también mejoran varios parámetros de la microarquitectura ósea. Respecto al clásico de la salud ósea, el hiperparatiroidismo es justamente el gol de Messi. No falta nunca un gol de Lionel Messi, ¿no? Aquí no me voy a adentrar demasiado porque es algo que lo tratamos frecuentemente, pero debemos decir que el hiperparatiroidismo es una condición endocrina muy frecuente, que se diagnostica ante elevaciones de la calcemia junto a una paratormona normal o alta, pero sabemos también que hoy tenemos un hiperparatiroidismo normocalcémico, que viene a dificultarnos un poco más la interpretación de esta enfermedad, y que luego voy a mostrar algunas diapositivas propias. El impacto
a nivel óseo no sería tan benévolo como uno podría pensar. La mayoría de las veces el hiperparatiroidismo se debe a un adenoma solitario, pero puede suceder la hiperplasia multiglandular y en casos muy infrecuentes un carcinoma de paratiroides. Habitualmente la pérdida de hueso es más significativa en el radio 33%, radio distal, en el radio 33%, perdón, y esto se debe a que es un hueso preferentemente cortical. Sin embargo, el estudio de la microarquitectura ósea demuestra que tanto el compartimento trabecular como el cortical se ve afectado, y esto es lógico porque en diferentes cortes se ha demostrado que el riesgo de fracturas es mayor tanto a nivel vertebral como a nivel no vertebral. Este es un estudio que hemos mostrado recientemente en el Congreso Argentino de Osteología, en donde vemos que en aquellos pacientes con hiperparatiroidismo normocalcémico versus aquellos pacientes con hiperparatiroidismo hipercalcémico, la densidad mineral ósea no varía ni en columna lumbar, ni en cuello femoral, ni en cadera total, ni tampoco en antebrazo no dominante. Esto quiere decir que el impacto de la enfermedad, incluso leve, en algunas cortes es significativo. Puede ser que esto sea un sesgo de detección porque somos un centro que se dedica a ver pacientes con osteoporosis. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la paratiroidectomía sobre la densidad mineral ósea? Ustedes saben que podríamos decir que es un dogma. El tratamiento del hiperparatiroidismo casi siempre es la paratiroidectomía. En algunos casos seleccionados vamos a usar algunos medicamentos cuando haya una contraindicación o que el paciente no cumpla los criterios. En una cohorte, tal vez la cohorte más larga, que son 15 años de seguimiento de una historia natural de hiperparatiroidismo con o sin cirugía, se ve que en aquellos pacientes sometidos a una observación y a una conducta expectante desde el punto de vista quirúrgico, casi el 55% presenta una caída de la densidad mineral ósea mayor al 10% en cualquier sitio del esqueleto. Ahora bien, en aquellos pacientes que son sometidos a una paratiroidectomía, hay un incremento que se da a lo largo de los años. Y esto pasa tanto en columna lumbar, como en cuello femoral, como en radio. Otro estudio demuestra que en aquellos pacientes sometidos a una paratiroidectomía, mejora significativamente el calcio. Este es la mediana y el intervalo, la media y el intervalo de confianza del 95%, que mejora tanto en cadera como en columna. Es un tanto mayor la mejoría en aquellos pacientes con un hiperparatiroidismo hipercalcémico. Sin embargo, a nivel de antebrazo no mejora tanto tras la paratiroidectomía. Ustedes saben que hacer una densitometría en antebrazo, bueno, no es un sitio que nos sirva demasiado para seguimiento, sino que nos sirve más aún para el diagnóstico o para ver el compromiso inicial del hiperparatiroidismo. Pero además es una zona, una región de interés del esqueleto que a veces las hacemos mal con mayor frecuencia. Y otra cohorte también demuestra que en aquellos pacientes, cuando acá tenemos un grupo que en línea roja, que es el grupo que se ha sometido a paratiroidectomía, y una línea celeste, que son aquellos pacientes sometidos a una observación. Aquellos sometidos a una paratiroidectomía tienen un puntaje T-score a nivel lumbar que es significativamente mayor en el tiempo, a 10 años de seguimiento. Sin embargo, hay una caída en la densidad mineral ósea en aquellos pacientes sometidos solamente a una observación. Y además hay una diferencia entre ambos grupos, digamos, entre la DMO al final del seguimiento versus en pacientes paratiroidectomizados versus a pacientes en observación, hay una diferencia significativa. Esta diferencia se mantiene entre los grupos, es decir, cuando yo comparo la densidad mineral ósea de cuello femoral entre aquellos pacientes sometidos a paratiroidectomía versus aquellos pacientes sometidos a una observación, la cantidad de hueso es mayor en aquellos pacientes sometidos a paratiroidectomía, pero como ustedes ven, la densidad mineral ósea no sube en el tiempo, sino que preferentemente baja en el grupo sometido a una observación. La otra pregunta que nos podemos hacer es drogas antiosteoporóticas. La droga antiosteoporótica podría tener lugar en dos contextos. En primer lugar,
como terapia adyuvante a la paratiroidectomía. La otra posibilidad es como terapia puente, o la tercera opción es una terapia alternativa en caso de que la persona no quiera someterse a una cirugía, tenga contraindicaciones para la cirugía o situaciones similares. Es así que en un estudio en el cual se formaron dos ramas, una rama ácido zoledrónico y paratiroidectomía, y otra rama placebo versus placebo más paratiroidectomía. En aquel grupo que recibió ácido zoledrónico, la densidad mineral ósea fue significativamente mayor, y además los marcadores de resorción fueron menores. Por otra parte, el denosumab ha sido probado, pero ha sido probado también no solo como adyuvante, sino como terapia alternativa. El estudio se llama Denosina, y es un estudio en el cual hay una combinación de denosumab más cinacalcet, y se observa que con el tratamiento solamente con denosumab hay una mejoría de la densidad mineral ósea a 24 meses de seguimiento, que los niveles de calcio se reducen un tanto, no demasiado, y que podría tratarse, se podría utilizar este tratamiento en aquellos pacientes con una hipercalcemia que no se controla con silacalcet, el paciente que no quiere ser sometido a una cirugía, o también en aquellos pacientes que tienen un cáncer de paratiroides que no puede ser operado o que tiene enfermedad residual o persistente. Y finalmente, la conexión de campeonato es la relación entre enfermedad celíaca e hiperparatiroidismo. Este es el gol de Di María en la final, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre enfermedad celíaca y endocrinopatías? Es muchísima, es muchísima. Ahora bien, cuando uno analiza enfermedad ósea asociada a enfermedad celíaca, nos encontramos con un hiperparatiroidismo secundario, no con un hiperparatiroidismo primario. Sin embargo, hace unos años, ya pasaron más de 10 años, este grupo estudia una relación entre hiperparatiroidismo primario y enfermedad celíaca, y encuentran justamente que cuando se compara a aquellos pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca versus personas sanos, con controles sanos, el riesgo de padecer hiperparatiroidismo es significativamente mayor en aquellos pacientes con enfermedad celíaca. Y esto se da preferentemente dentro de los 5 años del diagnóstico. Además, el riesgo es un poco mayor en mujeres, y también el riesgo es un tanto mayor en aquellas personas más de 40 años. Entonces se plantea, ¿es algo casual o causal? El aumento del riesgo del hiperparatiroidismo, lo explican los autores, durante el primer año de la enfermedad celíaca podría ser un sesgo de detección, es decir, una mayor vigilancia de los pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca llevan a que se diagnostique más justamente el hiperparatiroidismo. Pero también podría pasar que una dieta libre en gluten destape el hiperparatiroidismo tras una mejoría en la inflamación intestinal y consecuentemente en la absorción intestinal de calcio y de vitamina D. Y que luego este exceso de riesgo podría ir desapareciendo gradualmente, y tal vez podría desaparecer, bueno, por un montón de motivos, pero no se sabe, no debería haber un motivo autoinmunitario, ni mucho menos, ni tampoco hay una base genética, porque un síndrome poliglandular autoinmune podría ir con un hipoparatiroidismo, pero no con un hiperparatiroidismo. La segunda hipótesis que se plantea es que la enfermedad celíaca no diagnosticada durante mucho tiempo podría llevar a una hiperplasia de la paratiroides y en última instancia a un hiperparatiroidismo terciario. Pero bueno, en realidad, en la mayoría de las cohortes no se constata hiperplasia, sino que se constata un adenoma. Entonces, esta situación no puede ser corroborada. Y finalmente, la tercera hipótesis que lo plantean otros autores es que tal vez haya una reducción en la expresión de la proteína del receptor sensor de calcio, y esto podría dar lugar en el adenoma, ¿no es cierto? Sin embargo, estudios en diferentes, en tejido de adenomas normales, hay una ausencia de la regulación a la baja de la expresión del receptor sensor de calcio. Por tal motivo, esta relación entre hiperparatiroidismo y enfermedad celíaca sería una relación esporádica, casual,
pero indudablemente hay algunas cohortes que dicen, bueno, estas personas tienen un riesgo incrementado de presentar un hiperparatiroidismo y el motivo hasta ahora no lo sabemos. A modo de conclusión, la mayoría de las mujeres premenopáusicas con fracturas de bajo trauma o baja densidad mineral ósea tienen una causa secundaria de osteoporosis conocida o que la logramos reconocer. Casi un 90% de los hombres con fracturas por fragilidad o mujeres premenopáusicas encontramos la causa. Indudablemente, ante una situación así, hay que hacer una evaluación clínica exhaustiva y también bioquímica. El tratamiento de la causa debe ser el foco de la gestión y muchas veces es suficiente y no se requiere ningún tipo de tratamiento antiosteoporótico. Ahora bien, si hay una pérdida continua de masa ósea o hay una fractura incidente, indudablemente vamos a plantearnos la intervención farmacológica. Finalmente, hay algunos ensayos clínicos que demuestran beneficios de los bifosfonatos, sobre todo, y de teriparatide, para mejorar la densidad mineral ósea en varios tipos de osteoporosis premenopáusica. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por la discusión, Diamela por la presentación también. Había un par de preguntas o acotaciones en el chat. Espero encontrarlas. A ver. Bueno, una de las... Hay felicitaciones para todos, ¿no? Y excelentes disertaciones para todos, eso los resumo. Una de las cuestiones que preguntaban eran si tenían, creo haber leído, densitometría de radio 33% solicitada de esta paciente. No, no se la solicitamos, porque en realidad la conducta quirúrgica ya estaba establecida por la hipercalciuria, por el nivel de calcio, y porque y también por el compromiso óseo. Y si se hubieran guiado por el T o el Z-score para leer la densitometría, era la próxima pregunta. Y ambos nos dio bajo. Pero más allá de eso, a ver, también las guías, incluso la guía que propone el Z-score, dice, bueno, en mujeres perimenopáusicas podemos usar T-score. O sea que en esta paciente de 46 años podríamos haber utilizado el T-score, ¿no? Totalmente. Y Ana María Arja pregunta si en esta paciente descartaron presencia de otras neoplasias endocrinas de los men. No, no se descartó. Habitualmente la neoplasia endocrina múltiple, sabés que tenemos dos tipos, el subtipo 1 y el subtipo 2. El más frecuentemente que se presenta solo con hiperparatitismo del NEM1 y habitualmente lo encontramos a edades más tempranas. Es decir, en una mujer menor de 25 o 30 años, no solamente que tenemos que buscar otras causas, otros componentes o elementos del NEM, sino que también tenemos que hacer estudios genéticos. Ahora, en esta mujer de casi 50 años, sin otras asociaciones familiares, no sería del todo necesario para mi motivo, pero tampoco había síntomas de otras cosas, ¿no? No había galactorrea, digamos, pensar en patología hipofisaria, por ejemplo, no había motivos. Y más allá de eso, si uno piensa que de una neoplasia endocrina múltiple, deberíamos pensar en el NEM1, y eso dará preferentemente tumores enteropancreáticos, no da patología hipofisaria, no da tanta patología suprarrenal. Entonces, bueno, al menos a mí, que soy el médico tratante, no nos pareció conveniente y tampoco estaríamos obligados a hacerlo por lo que les dije previamente, ¿no? La edad de la paciente no acompaña. Para una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, habitualmente el hiperparatitismo puede estar como no, y lo que se presenta casi siempre es el carcinoma medular de tiroides, y también puede estar un feocromocitoma, ¿no? O paragangliomas. Bien, otra de las preguntas es si en pacientes jóvenes con enfermedad celíaca se solicita la densidad mineral ósea o, bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes? La doctora Seti hace la pregunta. No, en realidad en personas sanas no deberíamos pedir una densidad mineral ósea. En personas con enfermedad celíaca, Sí, pregunta. perdón, sí, indudablemente que sí. Ok, adhiero totalmente. Ay, se me Después mezcla. podemos discutir, digamos, de qué sitio le vamos a pedir.
Habitualmente, como ustedes vieron en la presentación, tanto de columna lumbar como de cadera, el porcentaje de compromiso es similar. Entonces, pediría de ambos sitios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si uno se adhiere a un estado de hiperparatiroidismo secundario, podría incluso incluir lo que sucede a nivel de antebrazo no dominante. Perfecto. La doctora Arja pregunta y comentario. Dice, más allá de lo que establecen las guías internacionales con respecto a los criterios que deben reunirse para indicarse cirugía a pacientes normocalcémicos y que a la larga un gran porcentaje de los pacientes desarrollarán complicaciones en órganos blancos, ¿por qué no indicar la paratiroidectomía tempranamente? ¿O qué Bueno, opinan? en realidad es lo que sucede con el hiperparatiroidismo normocalcémico a veces es un gris. En nuestra cohorte, pero ya les dije, creo que es un sesgo de detección, vemos un gran compromiso óseo y renal que no difiere con aquellas personas con un hiperparatiroidismo hipercalcémico. Ahora bien, hay varias cohortes de estudios en donde se analiza el hiperparatiroidismo leve o sintomático, en donde la pérdida de hueso no es tan significativa a varios años de seguimiento. Entonces, en algunas personas, uno podría incluso mantener una conducta expectante. Recordemos que uno debería operar a un hiperparatiroidismo hipercalcémico cuando el calcio supera un punto el límite superior de lo normal, cuando hay una hipercalciuria, más de 250 en mujeres, más de 300 en hombres, cuando hay un compromiso óseo, densidad mineral ósea o fracturas, indudablemente si hay nefrocalcinosis. Y después está también lo que pasa en la subjetividad, y ahí es donde la inteligencia artificial no lo va a poder resolver. Hay personas que, como dice la colega, son personas jóvenes y uno le dice, bueno, no lo voy a exponer a un hiperparatiroidismo durante mucho tiempo, porque posiblemente tenga un daño a largo plazo. Ahora bien, debemos tener en cuenta dos situaciones. En primer lugar, que el hiperparatiroidismo normocalcémico, en una frecuencia un tanto mayor que el hipercalcémico, no encontramos la lesión en los estudios de imágenes prequirúrgicos, y eso impide al cirujano de cabeza y cuello hacer una paratiroidectomía focalizada o mínimamente invasiva. Y por otra parte, la frecuencia también de enfermedad multiglandular es un tanto mayor. Entonces, bueno, uno puede sugerirle la cirugía a una persona con un hiperparatiroidismo leve o hipercalcémico o normocalcémico joven y encuentro la lesión. Si no encuentro la lesión, salvo que yo sospeche una neoplasia endocrina múltiple, que sí son lesiones que indudablemente son hiperplasias y multiglandulares, bueno, no la voy a someter, porque hay evidencia que dice, tranquilos, que cuando la cosa es leve, en la mayor cantidad de las personas no hay un empeoramiento con el seguimiento, ¿no? Muchas gracias, Agustín. Bueno, yo les quiero agradecer a los 4 médicos que presentaron y discutieron, agradecerles a todos por la asistencia. Llegamos a 95 participantes, 71 somos ahora, a pesar de que son las 9:10 de la noche. Así que quiero agradecerles en persona a ustedes 4 y les doy la palabra a la doctora Gabriela Picotto y Javier Coagliato como presidentes actuales de ambas asociaciones organizadoras del Ateneo. Yo lo mismo, quiero agradecer a los 4 disertantes que participaron, a Lore por coordinar todo esto, a la conexión futbolera también, que estuvo buena para sacudirnos un poco, y gracias a la sociedad, a la Asociación de Reumatología de Santa Fe por esta aventura juntos. O sea, está bueno que nos juntemos las sociedades afines, con temas afines. Y gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Sí, bueno, cabe agregar la felicitación para los 4 depositores, la verdad que muy interesante, muy lindo, muy concreto la información que hemos recibido. Obviamente que todo esto enriquece y mucho, la verdad que nos abre mucho la posibilidad de conocimiento. Como decía Lorena, casi 100 participantes, la verdad que eso es muy importante y nos obliga a seguir trabajando juntos. Creo que este es el comienzo de muchas actividades que se pueden realizar en conjunto y creo que el camino pasa por ahí. Así que agradecerles a todos y que descansen. Buena semana a todos. Buena semana, buenas noches.